Bueno, nos espera un comienzo de año bastante movidito, ya que justo en el día de hoy han salido los nuevos datos de la inflación en Estados Unidos. El dato esperado era 6,5 y el nuevo dato que ha salido también ha sido 6,5. Esto en principio es algo bueno, o al menos así lo toman los medios de comunicación y la gente que no se centra en los datos correctos. ¿Por qué os digo esto? Porque el dato importante es este de aquí. De lo que en realidad se debería estar hablando es de la inflación subyacente. Os la he puesto por aquí para que vosotros mismos tengáis la definición técnica de lo que significa. Básicamente, la inflación subyacente es un indicador que muestra la variabilidad de los precios de consumo a corto plazo más precisa que la inflación general o convencional, que es el dato al cual nos tienen acostumbrados los medios de comunicación y los políticos. Este indicador de inflación nace tras la crisis energética de la década de los 70, ya que, dada la volatilidad de los precios en aquel momento, se veía necesario identificar esas variaciones excluyendo del IPC los componentes más volátiles, como son los índices energéticos y de los alimentos no elaborados. ¿Por qué? Pues porque básicamente se miden de otra manera que no tiene nada que ver con el IPC general. Algo similar pasa también con algunos índices que te incluyen datos inmobiliarios que tampoco tienen absolutamente nada que ver y hacen variar demasiado de una forma completamente irreal ese índice general del IPC, y nos dice que tiene una capacidad real de reflejar los cambios en los precios de una forma menos errática que mediante la medición de esos cambios por parte del índice genérico del IPC. Esto os lo estoy comentando porque es una teoría que debéis saber de cara al futuro, y sobre todo porque, a pesar de que sí, el dato de la inflación de hoy es 6,5, es lo esperado, el de la inflación subyacente ha empeorado. Y eso podría ser la clave que determine el estilo de movimientos que pueden ocurrir en el mercado durante los próximos meses. Dejando ya claro este dato, nos vamos directamente al gráfico de Bitcoin, porque recordáis que el otro día, si no lo habéis visto, os lo dejaré por aquí arriba, hicimos un vídeo donde os comentaba de una forma técnica bastante sencilla cuáles podrían ser las perspectivas para los mercados durante los próximos meses, sobre todo centrándonos en el SP500 y en los mercados tradicionales. Así que hoy nos toca revisar qué podría pasar con Bitcoin a largo plazo, y sobre todo también daros unas cuantas reflexiones de en qué momentos ya nos tendríamos que poner más alcistas que bajistas y por qué. Porque claro, la gente ve un par de velas positivas y ya, bueno, nos vamos a los 100.000, volvemos a recuperar todo lo que hemos perdido, etcétera, etcétera. Y eso en este momento es una absoluta locura y puede hacer perder dinero a mucha gente. Bien, lo primero que veréis es esta cuenta atrás hacia el halving de Bitcoin, que faltan aproximadamente unos 450 días. Se espera que sea sobre abril, mayo, más o menos del año que viene, 2024, y lo comentaremos después para una cosita en concreto. De momento lo vamos a dejar ahí apartado, y lo primero que quiero que veáis es este gráfico a largo plazo en temporalidad de 3 días de Bitcoin, ¿vale? Vemos una zona de soporte completa que ya viene desde hace muchos años, desde el año 2019, incluso si tiráramos más hacia la izquierda, antes del 2018, también podríamos ver algún tipo de correlación en esta zona, pero lo más importante es que, si os fijáis justo aquí, en esa gran caída que tuvimos con el COVID, estaríamos justo en esa misma zona técnica de soporte a largo plazo. Después, como veis, la rompió y empezó esa gran subida. Pero bueno, lo que nos interesa a nosotros es la zona en la que estamos actualmente. Nos acercamos un poquito y podemos ver ya la creación de una especie de cuña hacia abajo que, como os digo siempre, tiene una mayor probabilidad de romper hacia arriba
que hacia abajo. Esto siempre se basa en probabilidades. No es seguro que tenga que romper al alza, sino que tiene una mayor probabilidad de hacerlo, ¿vale? Esto siempre dejarlo claro porque todo el trading se basa en análisis y probabilidades. Una de las opciones más claras de actuación de esta cuña alcista sería la rotura por abajo, llegando a esa zona que habíamos hablado de los 11.800, 12.500 dólares, creando una especie de fake out en su vértice para después romper al alza y crear una formación ya de reversión de tendencia durante los próximos meses. Esta opción se está barajando mucho últimamente, sobre todo por esa rotura en el RSI en temporalidad semanal, donde, como veis, podemos ver que ha roto esa gran línea de tendencia bajista que llevamos trayendo desde aproximadamente enero del año 2021 y que, junto con la divergencia que nos ha estado dejando, mostraría un gran punto de entrada, esperando una revalorización al alza en los próximos meses, incluso los próximos años. Entonces coincidiría perfectamente con todas las expectativas económicas que se han estado dando en las últimas semanas y con muchos otros indicadores que nos indican que podríamos tener algún tipo de movimiento alcista, especulando también con esa teoría que, bueno, sí que se ha dado históricamente, de que comprando, acumulando Bitcoin justo un año antes de que se produzca ese halving, siempre ha sido una zona cercana al bottom, al suelo, o al menos siempre ha sido muy rentable. En esta imagen podemos ver la comparativa entre todos los ciclos y que nos marca unos periodos de exactamente 73 barras, que serían 73 semanas, desde que se produce el bottom hasta que se da ese halving, que es más o menos en la zona que estaríamos a día de hoy. Faltarían sobre eso unas 72, 73 semanas para que se produjera ese halving en abril-mayo del año 2024, y que siempre históricamente, como estáis viendo, ha sido una buena zona de compra. Incluso, como os decía, con esa regla de comprar un año antes del halving, sería más o menos esta zona de aquí, donde tuvimos también otra caída, e incluso en el periodo del 2019-2020 también hubiera sido una buena zona de compra. Sobre todo también vemos el tipo de formación, esa especie de cuña hacia arriba. Sobre todo también vemos el estilo de formación técnica que se forma durante esos periodos de tiempo y que siempre ha coincidido de forma similar. Por eso todos estos datos, todas estas especulaciones nos podrían estar dando la información, nos podrían estar dando un tipo de información que nosotros nos imaginaríamos que al menos tendríamos este estilo de movimiento en las próximas semanas, en los próximos meses, lo que nos llevaría perfectamente a esta zona de indecisión de entre los 29.000 y los 32.000 dólares. Pero claro, aquí es donde tenemos que tener en cuenta lo que podría pasar en el caso de llegar a esta zona. ¿Será para romper, consolidar y empezar una subida hasta los máximos anteriores? Esa es la gran pregunta que nos importa para este nuevo año 2023. Y es que si le echáis un vistazo al vídeo que subí la semana pasada hablando sobre este tema, como os decía, del SP500 y los mercados tradicionales, veíamos que había muchísimos datos que nos indicaban que esa recesión era prácticamente inevitable y que de una forma más técnica podría comenzar a notarse de una forma aún más espectacular a partir de los meses de marzo, abril, mayo de este año, lo cual también coincidiría con este posible escenario de subida hasta esta zona de los 30.000 dólares para después volver a empezar a caer y buscar mínimos más bajos en el caso de que esa recesión se alargara y se pusieran las cosas más feas. Pero claro, luego también tenemos la opción
que creo que todos los que estamos en el mundo de las criptomonedas, todos aquellos que conocemos Bitcoin desde hace muchos años, estamos esperando. Y es que por fin se descorrelacione de los mercados tradicionales y cree su propio gráfico, aportando un valor similar al oro, pero de forma digital. Ese momento en el que ya pudiéramos hablar de Bitcoin como una reserva de valor digital. Entonces, si eso ocurre durante este año, si ya Bitcoin llega al punto de tener tanta importancia como para descorrelacionarse de ese mercado tradicional, si la gente empieza a entender que Bitcoin puede llegar a ser una buena opción contra esa inflación, contra esa crisis, como también es efectivo el oro, podríamos ver a Bitcoin no buscando unos mínimos más bajos, sino que ya nos sorprenda una consolidación de nuevo en esta zona más alta que en la que estamos actualmente, y ya en ese caso sí que nos posicionaríamos para continuar esa gran subida al alza, y que también además coincidiría perfectamente con la direccionalidad que viene teniendo toda la estructura desde hace más de 10 años. Quiero que os quedéis con toda esta información, ya que en los próximos días empezaréis a ver muchas especulaciones sobre que nos vamos a la luna, por otra parte que nos vamos a ceros, pero quiero compartiros mi perspectiva para que la tengáis en cuenta, cómo podemos ver las cosas más a largo plazo y también pensar en las diferentes opciones que tenemos estando en la zona actual en la que estamos, y sobre todo que las cosas van a cambiar mucho en el momento que ocurra esa descorrelación de Bitcoin contra los mercados tradicionales. Ese momento va a ser la clave de todo. Aquí, como veis, también tenemos unas cuantas líneas que he estado marcando que normalmente han sido los bottoms, los suelos, buenas zonas de compra en momentos muy clave. ¿Y por qué os he marcado esto? Básicamente porque uno de mis indicadores favoritos, el CMF, el Chaikin Money Flow, que básicamente nos da una orientación sobre si el dinero está entrando o se está yendo del mercado, nos ha dejado a lo largo de su historia unas cuantas zonas clave bastante interesantes que también tendríamos que repasar a día de hoy. Lo principal es el tema de las divergencias. Vemos como aquí, cuando marcamos esta línea tendencial que nos marcaba una caída, una gran salida de dinero del activo, como vimos en estas primeras caídas del año 2018, después, justo en el punto que veíamos una rotura en este indicador, coincidía también con uno de los puntos más bajos y una de las mejores zonas de compra que tuvimos en ese momento. Como veis, después de romper esa gran tendencia bajista, empezó a entrar más dinero y empezamos a subir. Después volvimos a tener época de caídas, de consolidaciones, etcétera, etcétera, y justo aquí teníamos otra línea de tendencia que rompía en este punto, y que si obviamos lo que pasó en ese momento del COVID, que muchos analistas dicen que no tendríamos que tenerlo en cuenta, también nos dejó otra buena zona de compra para después coger toda esa subida. Incluso podíamos ver divergencias en las que el precio bajaba y el dinero estaba entrando, marcadas con esas flechas amarillas, y que también nos volvían a marcar otras zonas claves de compra. Este indicador también nos estaba funcionando bastante bien en el caso de que marcáramos de nuevo esta tendencia alcista cuando el precio estaba subiendo, y adivinad cuándo fue la primera vez que rompió esa línea de tendencia. Justo en este punto, justo también cuando se producía esa señal de venta aproximadamente en los $57.000 de Bitcoin, con lo cual también nos habríamos ahorrado esta gran caída. Continuaríamos marcando divergencias en ese indicador, y exactamente cuando volvemos a romper esta pequeña tendencia bajista, en este punto, que también coincide en otra buena zona de compra prácticamente en el suelo, manteniéndonos por encima de esa gran tendencia alcista que viene desde el 2018, cuando es también el momento en el que nuestro indicador, como veis, primero consolida y luego acaba marcando una rotura ya para continuar a la baja, también justo en este punto de aquí, otro de los máximos de Bitcoin, en el cual tendríamos que vender esperando
que el dinero se siguiera yendo. Marcamos también ya solamente con estos dos puntos una gran línea de tendencia, la alargábamos y podíamos ver cómo este punto de aquí, los 48.000 dólares, nos coincidía perfectamente con la resistencia de la tendencia en nuestro indicador. Otro síntoma de que para nada teníamos que comprar ahí. Ese fue el momento en el que yo públicamente por Instagram os enseñé cómo habría una operación en short desde esos 48.000 dólares hasta los 18.000 que ya estábamos esperando. Y esta es también una de las claves por las cuales no debíamos comprar en esa zona. Seguimos bajando y aquí podemos ver cómo en este último caso que rompemos esa tendencia bajista, el precio está justo aquí. Lo ha marcado como una buena zona de compra, pero después ha empezado de nuevo a caer al igual que el precio, formando también una gran divergencia que se sigue dando. Y os diréis, claro, pero en ese momento el indicador ha fallado porque ha roto esa resistencia y el precio sí que ha subido, pero luego ha empezado a bajar de nuevo. Sí, porque obviamente no va a acertar el 100% de las veces, porque si no seríamos todos multimillonarios. Pero es que también tenemos que tener en cuenta la línea del medio que marca el 0 en este indicador de Money Flow, porque como veis, en el caso de estar por debajo de ese 0 no tenemos tantas probabilidades de que el precio se comporte de una forma alcista. Sin embargo, aquí tenemos el ejemplo de cómo rebotó en ese 0 una vez, otra vez y posicionándose por encima de ese valor de 0, sí que el precio ha empezado a subir. Mucho ojito con esto. ¿Qué pasa en este momento? Que seguimos consolidando en esa línea de 0. De momento vemos que parece que quiere subir, parece que quiere mantenerse por encima, pero tenemos que tener mucho cuidado hasta al menos que veamos alguna consolidación más hacia arriba que ya nos indique que sí podemos romper estas zonas y que el precio puede continuar subiendo. Por último, recordaros algo muy básico, pero que creo que mucha gente se está olvidando, y es que sí, podemos haber subido bastante en estos últimos días, pero aún no hemos superado ninguno de los máximos de la propia estructura. O sea, no os hablo ya de máximos de hace meses, sino que de la propia estructura no hemos roto aún ni este máximo, ni sobre todo este máximo de aquí. Entonces, hombre, tendremos que ser un poquito más cautos al hablar de que nos vamos ya a los 100.000. El primero que tenemos que romper es obviamente este de aquí, que hoy estuvimos a puntito de llegar, esos 18.500 más o menos. En ese caso de consolidar por encima, por esta zona de aquí, sí que ya podríamos empezar a buscar algún tipo de operación en largo, al menos buscando esas zonas de los máximos anteriores y sobre todo posicionarnos bien y de una forma correcta en el mercado. Porque recordad lo que os digo siempre, mejor dejar de ganar un 10% y entrar en una zona técnica correcta que perder otro 50% por no hacerlo. Yo, en el momento que consolidemos por esta zona, incluso rompamos esta línea de aquí, ya empezaré a añadir alguna posición en largo, pero hasta ese momento que sí que estamos al límite, ¿vale? Pero aún no lo hemos roto. Cuando eso pase, ya pensaremos de una forma más alcista. Pero por favor, pensad siempre con la cabeza fría y tened una buena gestión de riesgo. Muchas gracias, como siempre, si os ha gustado el vídeo, reventad el botón de likes, tenéis en la descripción todos los enlaces a los exchanges que opero. Para conseguir esos bonus de criptos gratis, tenéis nuestra comunidad de Telegram completamente gratuita y también los datos de nuestra academia por si queréis formaros en el mundo del análisis de los mercados financieros. Y chicos, recordaros de nuevo muy rápidamente que uno de los patrocinadores del canal, Margex, que es uno de los exchanges que más tiempo llevan en el mundo de las criptomonedas, nos ofrece la posibilidad de operar de una forma muy sencilla, muy fácil. Sobre todo siempre lo recomendamos para gente o que está empezando a operar, a hacer trading con apalancamiento, y también para gente más experta, pero que a su vez buscan que su operativa sea lo más sencilla posible. Me explico. Básicamente, al entrar en Margex podemos ver diferentes opciones. Aquí en la parte de arriba, la que nos interesan sobre todo son la de trade, que es donde hacemos
hacemos trading, y después la zona de wallet, que es donde tenemos nuestro capital, el que hemos depositado para proceder a hacer esas operaciones, y podemos ver también que tenemos muchas posibilidades para hacer nuestros depósitos. Podemos incluso depositar BUSD por la red de la B20 y después las principales criptomonedas, Solana, Litecoin, Chainlink, todas las opciones de monedas estables para poder operar en USDT. Incluso podemos depositar por la red de Tron TRC20, que es una red por donde casi no tendremos comisiones, y si os fijáis aquí también de vez en cuando nos saldrá la posibilidad de activar el staking, es decir que cuando nos aparezca esta opción simplemente tendríamos que marcarla para estar generando un 11,7% anual en moneda estable USDC, y obviamente también cuando salga la opción en otras cripto también podéis activarla. También podéis ver que en Bitcoin tenemos un 6,1% anual, que está muy pero que muy bien, simplemente por tener ahí nuestras criptomonedas, que oye, no está nada mal. Y os decía que mucha gente utiliza Margex por encima de otras plataformas, sobre todo por la sencillez a la hora de operar. Nos ofrece la posibilidad de tener un apalancamiento de hasta 100x, pero como siempre os digo, todos aquellos que acabáis de empezar en este mundillo, por favor, no os volváis locos con el apalancamiento, ponedlo en el mínimo y sobre todo tened marcada la opción de isolate, es decir, de aislado, ¿vale? Y a partir de ahí las opciones que nos interesan serían pues la de market. Colocamos por aquí, por ejemplo, unos $1.500 de operación, y ya simplemente si le damos a sell, por ejemplo, si queremos hacer una operación en corto, ya le damos y directamente nos sale aquí nuestra operación con todos los datos de ella. Si queremos cerrarla, simplemente le tenemos que dar a close. Aquí pues la voy a cerrar para que veáis el ejemplo. Nos da también la opción de cerrarla en market o en limit. Si la cerramos en market es directamente en el precio en el que está, y si ponemos un precio limit quiere decir que podemos, por ejemplo, poner que se cierre cuando llegue aquí un poquito más abajo y ya estemos en beneficios, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con la propia opción de operación en market, que significa que directamente vamos a entrar en long, es decir, vamos a comprar o vamos a vender o entrar en short en el precio justo en el que está cuando le damos, ¿vale? Y después, si queremos programar algún tipo de operación en un punto en concreto, tenemos que ir a la parte de limit, y solamente aquí en limit price tendríamos que colocar, por ejemplo, vamos a poner que nos compre esos $1.500 cuando el precio llegue a 16.700 y que en ese punto hagamos una compra, y ahí lo tenemos colocadito. Lo que va a pasar en este momento es que cuando el precio empieza a caer, llegue a esa zona, la plataforma va a hacer la compra y ya esperamos a que el precio siga subiendo y recoger nuestros beneficios, ¿vale? Algo que también está muy bien es que podemos ya cerrar directamente nuestras operaciones desde aquí, justo desde el gráfico, y ya si quisiéramos esperar en alguna zona para hacer un short sería exactamente lo mismo, el limit, pero en este caso tenemos que esperar en un precio superior. Por ejemplo, aquí 17.000, le damos a sell y sería exactamente lo mismo pero al revés. Esperamos a que el precio suba, ahí cogería nuestra orden y estaríamos ganando dinero según el precio vaya bajando. Siempre me gusta de vez en cuando volver a recordaros que podéis utilizar el exchange de Margex, ya que lleva con nosotros prácticamente 2 años y, como os decía, es una de las plataformas que más tiempo lleva en el mundo de las criptomonedas, con grandes resultados, auditorías y todo de la máxima seguridad. Incluso también tenemos aquí la opción para todos aquellos que seáis nuevos en la plataforma, que si depositáis $100 ganaréis $50 extra de bonus para utilizar, para no tener que pagar comisiones y todo esto, ¿vale? Así que os dejaré el enlace en la descripción. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.